Leyendas de Acasochitlán. Acasochitlán es un pueblo mágico del estado de Hidalgo. Es reconocido por su reloj monumental, que está en la plaza central, el cual existe desde 1928. Otros de los sitios turísticos más conocidos son la presa El Tejocotal y la parroquia de la Asunción de María, en la cual se colocan alfombras de aserrín para celebrar la fiesta del pueblo, que es el 29 de junio. Debido a la magia de este lugar, existen una gran cantidad de leyendas que te platicaremos a continuación. Las 7 Nahualas. Hace mucho tiempo, cerca del centro de Acasochitlán, vivieron 7 mujeres que tenían nombres de aves: Mirla, Alondra, Mirta, Paloma, Clorinda, Urraca y Golondrina. Curiosamente, aunque no eran hermanas sino amigas, se parecían mucho entre sí. Los vecinos cuentan que se juntaban cerca del mercado y viajaban a través de todo el municipio para vender o canjear hierbas medicinales. Sin embargo, algunas personas no se querían acercar a ellas, ya que corría el rumor de que cada fin de semana las mujeres iban a la Cueva del Chivo, ubicada cerca del municipio de Tulancingo, ya que se decía que ahí realizaban pactos con el diablo. Las 3 mujeres más ancianas eran viudas, 2 de ellas eran solteronas y las otras 2 estaban en edad de casarse. En una ocasión, Alondra, la más joven, recibió la declaración de un campesino joven que se había enamorado de ella. El resto de sus amigas le aconsejaron que le correspondiera para que no sufrieran el mismo destino que ellas. Además, el joven era rico y podría ayudarles con recursos económicos. Alondra les hizo caso y se casó con el joven. Cuando Alondra y el campesino empezaron a vivir juntos, el esposo empezó a notar que la casa siempre olía a chivo y a hierbas medicinales. Además, empezó a notar que su esposa estaba triste. Entonces, para tratar de animarla, le dijo que fuera a visitar a sus amigas. Alondra le dio las gracias y le dijo que sí iría, pero que no la siguiera. Esto le hizo sospechar al campesino que algo raro ocurría. Poco después, Alondra salió a Tulancingo para ver a sus compañeras, y detrás de ella, sin que se diera cuenta, la empezó a seguir el campesino. Después de unas horas, Alondra llegó a la entrada de la Cueva del Chivo. Ahí se reunió con otras mujeres. Desde el árbol en el que estaba escondido, el campesino podía ver todo. De repente, un chivo salió de la cueva. Las mujeres se transformaron en luces y en compañía del chivo salieron volando del lugar. El campesino no podía creerlo. Había visto la transformación de las mujeres. Concluyó que se trataban de nahualas. Rápidamente le prendió fuego a la cueva y se alejó del lugar. Al amanecer, las luces regresaron y entraron a la cueva. Sin embargo, ya no volvieron a salir las mujeres, sino 7 murciélagos. Se cree que sus cuerpos murieron en el incendio y por eso ya no los pudieron recuperar. Hoy en día, se dice que aún existen santeros que ingresan a esta caverna para realizar rituales con animales. También colocan algunas ofrendas de bebida y comida, las cuales le ofrecen al maligno. La víbora de Santa Ana Tzacuala. En distintas partes de Acasochitlán, la serpiente es considerada como un animal espiritual. En algunas leyendas es presentada como una criatura maligna, pero en otras es mencionada como una criatura mística. Muchas de estas creencias datan de la época prehispánica. En el centro del pueblo mágico existe un museo que resguarda todas las piezas arqueológicas que se han encontrado en los alrededores. En el poblado de Santa Ana Tzacuala existe un montículo prehispánico a un costado de la iglesia del pueblo. Se cree que en este lugar existe una serpiente que cuida de la riqueza natural que existió hace mucho tiempo. Además, se cuenta que el montículo es protegido por una deidad en forma de serpiente, pues las personas que han intentado excavarlo o repararlo han muerto en extrañas circunstancias, ya sea de muerte natural o en un accidente. Para evitar que más tragedias ocurran, hoy en día las personas siguen colocando ofrendas en el lugar para tratar de detener esas desgracias. Se cuenta que cuando va a llover muy fuerte, la serpiente suele aparecerse. Si una persona la ve desde lejos, significa que pronto se aproximará una lluvia muy fuerte,
que estará acompañada de rayos y relámpagos. La presa de El Tejocotal. Se trata de una de las presas más bonitas de la ciudad. Hoy en día, las personas pueden visitarla, y uno de sus atractivos turísticos es un paseo en lancha sobre su superficie. Sin embargo, entre los lancheros se cuentan muchas historias sobre sucesos paranormales. La primera de ellas dice que hace mucho tiempo, en una curva de la carretera que está cerca, un hombre que iba conduciendo vio una extraña aparición. Se alarmó tanto que dio el volantazo y fue a dar a la presa, en donde terminó hundiéndose y falleciendo. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue lo que vio y que ocasionó que se desviara hacia ese trágico destino. Otra leyenda relata que en medio de las aguas han escuchado el lamento de una mujer. En otras versiones de esta historia aseguran que se trata de un lamento desgarrador. Sin embargo, cuando voltean a todos lados, no ven a nadie en los alrededores. Hay quienes incluso aseguran que no han visto ni han escuchado nada, pero sí han sentido una energía muy densa en todos los alrededores, principalmente cuando la neblina empieza a caer. También se cuenta que, en los cerros que están en los alrededores, han visto bolas de fuego que sobrevuelan la zona. Creen que podrían tratarse de brujas que merodean en estos rumbos. Hay quienes aseguran que en vez de bolas de fuego, han visto luminiscencias que vuelan sobre la superficie de las aguas de la presa. Sorpresivamente, cuando esto ocurre, las aguas se empiezan a quedar quietas, como si se hubieran congelado o como si el tiempo se hubiera detenido. No se sabe si se trata de ovnis o de algún otro fenómeno paranormal. Una leyenda que también se cuenta de este sitio habla de la Tlanchana. Se trata de una criatura mitad mujer y mitad serpiente que se aparece en los cuerpos de agua. Se dice que con su canto atrae a los hombres para hundirlos en las aguas. Sin embargo, si se enamora de algún hombre, le dará la oportunidad de vivir. Si le declara su amor a ese hombre, pero éste la rechaza, la criatura se transformará en un demonio y acabará con la vida del desafortunado. A pesar de que en muchas leyendas a esta criatura la describen como un ser aterrador, los pescadores no la ven así, sino que la ven como una aparición benefactora, pues cuentan que cuando se aparece o cuando escuchan su canto es una señal de que habrá buena pesca, ya que con su voz atrae a los peces para que los pescadores los puedan capturar. Por esa razón, en ocasiones, le colocan ofrendas de comida en las orillas del enorme cuerpo de agua. El Bosque de los Duendes. A unos minutos de la cabecera municipal se encuentra el Bosque de los Duendes. Se trata de un sendero lleno de árboles que las personas pueden visitar. El dueño de este sitio cuenta que hace mucho tiempo los turistas que se adentraban entre los árboles escuchaban pequeños pasos, así como risas y sonidos de campanas, como si diminutos seres estuvieran acompañándolos en todo momento. También escuchaban el sonido de hojas moviéndose, como si esas diminutas criaturas estuvieran espiándolos. Sin embargo, cuando volteaban para ver de dónde venían los sonidos, no encontraban a nadie en los alrededores. Muchas personas creen que esos diminutos seres fueron duendes que los estuvieron vigilando en todo el camino. Por esa razón, el dueño del lugar decidió bautizarlo como Bosque de los Duendes. Incluso construyó un sendero rodeado de figuras de duendes, como homenaje a estos pequeños guardianes. Hoy en día, hay personas que aseguran que cuando visitan el lugar han sentido la presencia de duendes. También han tenido la sensación de que son observados. Sin embargo, no encuentran a nadie en los alrededores. Algunos turistas comentan que, en ocasiones, las figuras de duendes que están colocadas en el sendero parece que cobran vida, pues han tenido la impresión de que mueven sus patas, sus manos o su cabeza hacia donde estos se encuentran. Incluso hay personas que aseguran que se han sorprendido al ver que estas figuras tienen su mirada apuntada hacia ellos. Además de las historias de duendes, las personas cuentan que también han escuchado el canto de la Tlanchana, la cual se aparece en el riachuelo que está en las profundidades del mágico bosque. Se dice que este ser se aparece en todos los cuerpos de agua que estén en el pueblo mágico. Incluso también ha sido visto en la presa Omiltemetl
y en las cascadas de San Francisco, Velo de Novia, Chimalapa, entre otras. La Mazacuata del Cerro del Molino. La siguiente historia se cuenta en diversas partes de Acasochitlán, por lo que no se sabe su origen real. Sin embargo, una de las versiones que más se cuenta dice que la historia ocurrió en el Cerro del Molino, entre los límites de los estados de Puebla e Hidalgo. Se dice que hace mucho tiempo, en los terrenos del cerro, existieron dos serpientes gigantescas que medían alrededor de 30 metros. En una ocasión, los habitantes capturaron a una de ellas. Se dieron cuenta de que se trataba de una mazacuata blanca. Sin embargo, rápidamente, la serpiente se escapó y se enroscó en un ocote. Los captores empezaron a pedir ayuda para volver a atrapar a la serpiente. Hombres, mujeres y niños se acercaron al ocote para desenroscar al animal. Sin embargo, los antiguos habitantes cuentan que la mazacuata, al verse completamente rodeada, desplegó unas alas y empezó a volar. Los habitantes se sorprendieron al ver cómo este reptil se alejaba volando. Nadie podía creerlo. Después de eso, no lo volvieron a ver. Desde entonces, en distintos puntos de Acasochitlán, se cuenta una leyenda acerca de este reptil. Se dice que serpientes como la mazacuata o la cincuate son atraídas por el olor de la leche materna. Cuando una mujer amamanta a su hijo, alguna serpiente se acercará a ella, la hipnotizará para hacerla dormir y colocará su cola en la boca del bebé para que no llore. De esta forma, la serpiente podrá robarse la leche materna. Por esa razón, las mujeres que amamantan a sus hijos siempre están acompañadas, pues están siendo protegidas para que las víboras no se acerquen. Los túneles y el tesoro de Carranza. Existen muchos relatos que cuentan que debajo del pueblo mágico de Acasochitlán existen túneles secretos que conectan diversos puntos de la ciudad. Estos fueron construidos en 1858 y 1865, durante el periodo de la Guerra de Reforma. Fueron construidos por los aldeanos para protegerse a ellos mismos y a sus pertenencias de un grupo de liberales bandoleros, conocidos como plateados, ya que eran muy conocidos por invadir y saquear pueblos pequeños. Se dice que hoy en día aún existen esos túneles y en su interior todavía hay riquezas. Cuando Venustiano Carranza se enteró que iba a ser asesinado, decidió huir a Veracruz. Una leyenda cuenta que tomó una gran cantidad de riquezas del Palacio Nacional de la Ciudad de México y huyó con ellas y con sus hombres a Veracruz. Cuando se acercó a los límites de Hidalgo y Puebla, escuchó rumores de los túneles de Acasochitlán, por lo que se desvió a este lugar para ocultarse de sus perseguidores. No se sabe si Carranza encontró los túneles o no. Se cuenta que, cuando el presidente vio que la persecución era cada vez más grave, pensó que ya no podía llevarse los tesoros, por lo que decidió distribuirlos en 4 puntos de Acasochitlán. Sin embargo, la mayor cantidad de riquezas las escondió en la presa El Tejocotal. Le encargó a unos hombres que enterraran el cofre con las riquezas, y cuando estos terminaron, los mandó a matar. Solamente dejó vivo al hombre que más confianza le tenía, el cual se subió a un pino y clavó una herradura para que supieran que ahí estaba enterrado. Tiempo después, Carranza huyó del lugar. Sin embargo, nunca regresó, pues fue asesinado en Tlaxcaltongo. Hoy en día, se cree que las riquezas aún siguen enterradas. Sin embargo, los terrenos de la presa son tan grandes que hasta la fecha no han sido encontradas. El Señor del Colateral. La parroquia de la Asunción de María es el templo más importante del pueblo mágico. En su interior se encuentra el Señor del Colateral. Se trata de la imagen de un Cristo hecha con caña de maíz. Es venerado por miles de habitantes de ese lugar. Sin embargo, hoy en día, el origen de la imagen es un hecho insólito que no tiene explicación. Antes de que existiera la enorme parroquia, existió una pequeña comunidad que era conocida como Santa María Asunción. En ese entonces existía una pequeña capilla a la cual los habitantes asistían los domingos para escuchar la misa del sacerdote. En una ocasión, al terminar la misa,
la gente salió de la capilla como de costumbre. Sin embargo, al voltear a ver a los carrizos, se sorprendieron al ver que uno de ellos estaba floreando. Se les hizo raro, pues estas plantas no florecen. Los habitantes, llenos de curiosidad, caminaron a este carrizo especial, y cuando llegaron, en la base de este carrizo, encontraron la imagen del Señor del Colateral. El florecimiento del carrizo fue tomado como un milagro, pues estas plantas difícilmente pueden proporcionar flores. Hoy en día, muchas personas aseguran que esta historia es real. Curiosamente, el nombre de Acasochitlán significa donde florecen los carrizos. La Llorona. En el panteón municipal de Acasochitlán, las personas comentan que han visto la aparición de una mujer fantasma que deambula entre las tumbas y entre los mausoleos. Quienes la han visto aseguran que porta un vestido blanco. Aparentemente no tiene pies, pues se va deslizando en el aire. Incluso su vestido va rozando la tierra santa del panteón. Los habitantes creen que se trata de la Llorona, que aparece a altas horas de la noche, mientras emite lamentos desgarradores. Algunas personas aseguran que se han encontrado con este espíritu tan aterrador. Cuando lo ven desde lejos, atraviesa las rejas del Campo Santo y continúa avanzando por la carretera hasta llegar a las cascadas de Chimalapa, uno de los puntos turísticos más importantes de Acasochitlán. Se cuenta que en una ocasión, un habitante del pueblo mágico llamado Jesús salió a un bar a altas horas de la noche. En ese momento, vio a la extraña aparición que salió del panteón municipal. El hombre, pensando que se trataba de una hermosa chica, se acercó a ella para ligarla. Sin embargo, cuando se acercó, el espectro le tocó el estómago y desapareció del lugar. Jesús empezó a sentirse mal y de inmediato se desmayó en la calle. Al día siguiente, su hermano lo encontró tirado en el pavimento. Al ver que Jesús se sentía mal, lo llevó con varios doctores. Sin embargo, ninguno logró identificar la enfermedad que tenía. Hasta el día de hoy, no se sabe cuál fue el destino de ese desafortunado joven.